Bueno, bienvenidos. En la siguiente presentación hablaremos sobre el edificio One World Trade Center. Hablaremos sobre los cálculos de áreas y volúmenes de sus figuras geométricas. Es un edificio muy interesante y el grupo lo compone Heidi Michela Teortúa Bolívar, William Felipe Betancourt Cosio y mi persona Mateo García Henao. Buenos días, hoy voy a hablar sobre la historia del One World Trade Center. Bueno, el One World Trade Center es un edificio ubicado en la ciudad de Nueva York. Para ser más exactos, es en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Dicho edificio es el más alto del hemisferio occidental, con una altura de 541 metros, contando su antena. Este inició sus obras en el 2006 y así inaugurándose en el 2014. Entonces podemos decir que desde que se inició hasta que se terminó, su proceso fue de 8 años y este se construyó en memoria de las víctimas del atentado del 11 de septiembre del 2001. Bueno, ahora vamos a hablar sobre curiosidades, sobre su construcción y medidas. La primera es que la construcción del edificio fue pensada desde el año 2002, pero no se llevó a cabo hasta el 2006, ya que pasó por muchos diseños que fueron propuestos por diversos arquitectos, además de muchos escándalos por parte del alcalde de Nueva York en esa época. Bueno, su altura es de 541 metros, que en pie son 1776. Este número es simbólico ya que fue la declaración de independencia de los Estados Unidos. Bueno, otra curiosidad es que sin contar la antena, su altura es de 417 metros, la misma que fue de la Torre Gemela número 1. ¿Qué más? Su base es un cuadrado de 61 por 65 metros, aproximadamente la misma de las Torres Gemelas. También este posee un mirador de 360 grados, el cual es cerrado y está ubicado en los pisos 100, 101 y 102. Tiene 105 pisos, los cuales solo 70 son comerciales, porque los primeros 20 son unos lobbies donde se encuentran las recepciones y sus últimos pisos son casas de máquinas y tiene un observatorio. A ver, ¿qué más? Bueno, este tiene 5 pisos subterráneos, que son los parqueaderos, y otra sería que este tiene un cubo de concreto en la base, o sea, en la base del edificio, que se hizo por medidas de seguridad para prevenir atentados de carrobombas o camiones. Muchas gracias. Hola compañeros, en esta diapositiva vamos a hallar el área de la fachada de la parte inferior del edificio. Eso quiere decir del cubo. Entonces, comenzaremos hallando la base, que sería un cuadrado, y para hallar el área sería lado por lado. Uno de estos lados es 61 metros, entonces lo multiplicamos. 61 metros por 61 metros nos da 3.721 metros cuadrados. El que sigue, que es el cuadro azul, es para hallar el área del cubo, que ya para este es 4 caras multiplicando la base, uno de los lados de la base, que es 61 metros, por la altura, que es 57 metros. Ese resultado nos da 13.908 metros cuadrados. Continuamos con el cuadrado amarillo, que es para hallar el área de la puerta este y oeste, el cual lo hallamos multiplicando por 2, ya que son dos puertas, por la altura de estas puertas, que es 18,29 metros, por el ancho, que es 9,14. El resultado de este nos da 334,34 metros cuadrados. La que sigue, que es el cuadro naranja,
es para hallar el área de la puerta norte, el cual lo hallamos nuevamente con la altura 18,29 metros por el ancho, que es 15,24 metros, y el resultado de esta multiplicación nos da 278,74 metros cuadrados. Continuamos con el cuadrado gris, que es para hallar el área de la puerta sur, que esta es la más ancha. Lo hallamos de la misma manera, multiplicando la altura, que es 18,29 metros, por el ancho, que es 21,34 metros. El resultado nos da 390,31 metros cuadrados. Y para finalizar, hallamos el área de los paneles de vidrio que recubren la fachada de esta edificación, la cual lo hallamos entre el primer paréntesis. Lo que hacemos es colocar la altura, que es 18,29, y lo dividimos por 5, que son la cantidad de paneles que recubren la altura de estas puertas, por 21,34, que es el ancho de la puerta sur, dividido 22 paneles, que son las que recubren este ancho, y el resultado nos daría 3,55 metros cuadrados. Y de esta manera tenemos halladas el área de las puertas, de los paneles, del cubo y de la base. Siguiendo con los cálculos de las figuras, pues de las áreas de las figuras de la fachada, ahora nos centraremos más en la parte de la torre que tiene una figura biselada que contiene 8 triángulos, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Primero vamos a calcular el área de los triángulos de hacia arriba. Esto entonces es la fórmula para hallar el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2 multiplicado por 4, porque son 4 triángulos. Este cálculo es más sencillo, ya que los triángulos que van hacia arriba son paralelos a la base, y por ende la altura del edificio será también la altura del triángulo. ¿Cómo sabemos cuál es la altura del triángulo? Sabemos que el edificio sin su antena mide 417 metros. A esto le restamos 57, que serían de la base, que es un cubo, y nos daría que la figura biselada sería de 360 metros. Ahí nos faltaría la base, que la base es de la misma medida de, de la, del cubo, de uno de los lados del cubo, que sería 61. Esto multiplicado y dividido por 2 nos daría que es 43.920 metros cuadrados. Esta sería una de las áreas de esta fachada. Ahora los triángulos hacia abajo. Estos requieren hallar otros valores, ya que estos triángulos son inclinados, como se pueden ver en la figura del edificio, y por ende la altura del edificio no será la misma altura del, del triángulo que va hacia abajo. Acá tenemos unos valores que ya están dados por la literatura y por la bibliografía que se ha consultado. Tenemos que la altura de esta figura, como ya la habíamos deducido, es 360 metros, y Y, que es uno de los lados de los triángulos que van inclinados, sería de 361,28 metros. Esto lo podemos ver en este esquema de la parte inferior, que es un esquema de una vista superior del edificio, como si nos
paráramos en la punta de la antena y viéramos hacia abajo el edificio. Acá podemos ver que Y es esta línea que está bordeando el edificio, que se puede ver también en la imagen superior donde está el edificio azul, que sería la línea que se acabó de trazar. Eh, R, como se ve acá, sería la altura que debemos hallar del triángulo. Esta se podría ver también en el edificio de la parte superior como una línea que va por todo el centro del triángulo, llegando hasta la punta inferior. Como podemos ver, estas dos líneas con un límite superior, que ya conocemos su valor, formarían un triángulo rectángulo. Dichos valores ya se conocen, ya que Y ya se tiene su valor, y el límite superior sería la mitad de la distancia o del valor del lado del rectángulo que está girado 45 grados con respecto a la base. El valor total es 43,84 metros. La mitad sería 21,92, y por relación de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, podríamos hallar que R sería igual a 360,61 metros. Ya con estos dos valores de base y de altura podríamos hallar el área de dichos triángulos, dividiéndolos por 2 y multiplicándolo por 4 por el número de triángulos. Esto nos daría otro valor que sería 32.618,28 metros cuadrados. Ahora el área del rectángulo girado de 45 grados, que es el final de la torre, sin contar la antena, sería el área de un cuadrado, que sería lado por lado, ya conociendo su lado, que es 43,84. Se podría decir que el área es 1921,94 metros cuadrados. Ahora, otra de las figuras que se le puede sacar el área es a la base de la antena, que es un círculo, que en el esquema de la vista superior sería el círculo azul, que como podemos ver es de la misma medida de diámetro que el lado del cuadrado girado 45 grados. Esto quiere decir que el radio será 21,92 metros. Ahora, el área de un círculo se puede hallar como pi por r al cuadrado. Multiplicando el radio que ya conocemos por sí mismo o elevándolo al cuadrado, que es lo mismo, podríamos hallar el radio al cuadrado, que es 480,48. Esto multiplicado por pi nos da 1509,49 metros cuadrados, que es otra de las áreas. Ahora, este dato que tenemos en la parte inferior, que sería 97.605,65 metros cuadrados, es la suma total aproximada de todas las figuras de la fachada, que serían estas cuatro que calculamos y las que ya se calcularon anteriormente en la anterior diapositiva. Así podemos lograr hallar un valor aproximado del área de toda la fachada del edificio, eso sí sin contar la antena. Bueno, en esta diapositiva calcularemos los volúmenes de las figuras geométricas que podamos hallar en el edificio. Primero podemos observar que en los primeros pisos del edificio hay un cubo que podríamos hallar su volumen de manera sencilla porque ya se conocen todas sus medidas. Dichas medidas son
el lado que sería 61 por el otro lado que sería también 61, ya que su base es cuadrada, por 57 metros, que es su altura. Esto nos da un volumen de 212.097 metros cúbicos. Ya pasando a el volumen de la figura biselada, que es la que la compone, los triángulos, podríamos decir que para hallar su volumen, podríamos decir que la base podría seguir derecho sin tener ningún corte o ningún bisel en su figura. Esto lo haríamos multiplicando su altura, que es 360, como ya los sabíamos, por sus lados, que serían 61 por 61. Esto nos daría un área que sería todo el área que está en color naranja en la figura inferior, que es una figura que ya habíamos utilizado y que en este momento no será muy útil. Pero ese no es el volumen real. Hay que quitarle las partes biseladas, que en este esquema serían las zonas que son naranjadas, que se las estaríamos restando para hallar el verdadero volumen. Esto se puede hallar de modo sencillo, hallando el área de un triángulo que está en el aire, que sería el área del triángulo que estaría completando esta figura, o que en nuestro caso le estaríamos quitando al cálculo que ya hicimos. Esta área se halla con base, que es x, por la altura, que es 360. X no la conocemos, pero podemos hallarlo fácilmente con una relación trigonométrica, eh, colocando un ángulo beta en la parte inferior del triángulo y haciendo su relación trigonométrica con el seno, y despejando para hallar seno a la menos 1 de L, que sería cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería la Y. Esto nos daría un ángulo de 4,82 grados. Ya con este ángulo podemos hacer la relación de tangente del ángulo, que sería el cateto opuesto sobre el adyacente. Despejamos la X y nos daría que es 30,38 metros. Con este valor de X, y ya teniendo el valor de L, que es de 360, podríamos hallar el área de ese triángulo. Lo multiplicamos por 43,83 porque estamos hallando es un volumen. Entonces hallamos el área del triángulo y lo multiplicamos por todo el recorrido que hará por todos los lados de la figura, y esto se representa multiplicado por 4, que ya son las 4 figuras. Esto nos da un área de 380.840 metros cúbicos, que sería el área real de esa figura biselada. Ahora podemos también calcular el volumen de la base de la antena, que como podemos ver en la imagen superior, donde se ve la parte de la antena del edificio, hay una figura circular con una altura determinada, que es de aproximadamente 10 metros. Este volumen se halla fácilmente, ya que como ya hallamos el área del círculo, solo es multiplicar por la altura, que sería 10, y hallaríamos el volumen. Podemos pasar también al volumen del rectángulo girado, pues, de la azotea.
que es el área que ya hallamos, el área del rectángulo girado, que sería el lado al cuadrado, por 0.9 metros. ¿Por qué se multiplica por 0.9 metros? Ya que en el último piso, es decir, en la azotea, el bloque de hormigón es de 0.9 metros, el cual sería la altura de dicho cuadrado. Esto nos daría otro volumen y al final podríamos sumar todos los volúmenes que hayamos y este sería un valor aproximado del total del volumen de dicho edificio. Eso sí, sin contar la torre, o más bien dicho la antena, que está en su cima. Bueno, por último podríamos también tocar unos temas de unas figuras que no tienen medidas especificadas. Primero podríamos decir, hablar sobre la antena que está en la cima del edificio, la cual tiene una figura un poco compleja, con unos aros o anillos en toda su extensión, y la cual va variando su diámetro a medida que va subiendo dicha antena. Estos datos, esta figura no se pudo calcular ya que los datos no eran muy precisos y habían muchos detalles que no se tenían en la bibliografía. Otro de los datos es que el edificio, como se puede notar, está compuesto por 8 triángulos, los cuales les da una figura octagonal en su interior. Durante toda la extensión del edificio, menos en su parte inicial, que es un cubo, eh, toda su figura será un octágono que irá cambiando de valor en sus lados a medida que va subiendo el número de pisos, hasta llegar al final, que también se termina de, en un rectángulo girado de 43,84 metros. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado el video y también hayan podido aprender un poco sobre este edificio, que es muy interesante su historia.